Hola a todos, con ustedes Silvana. Hoy tejemos una puntada fácil. Es un punto calado con mucho relieve, lado del derecho, lado del revés. ¿Qué podemos tejer con este punto? Bufandas, ropa para verano, alguna prenda bien abierta, algún cardigán con algodón, algo así. Esta muestra la tejí con aguja número 4 utilizando lana. Es una mezcla de algodón y viscosa. Es un punto que tiene muy buena caída, suave, y lo que a todos nos gusta, es un punto muy fácil. Para tejerlo hay que montar la cantidad de puntos múltiplo de 2 y a lo alto se repiten 4 vueltas. Sobre las agujas tengo 10 puntos montados. Empezamos a tejer vuelta número 1. Esta vuelta va a ser vuelta del lado del revés. Primer punto del borde pasamos sin tejer. Entre segundo y tercer punto introducimos la aguja derecha y sacamos un punto. 2 puntos juntos al derecho, tomamos los puntos por detrás. Repito el motivo. Entre segundo y tercer punto sacamos un punto, no lo hagan así cortito sino un poco más largo, y tejemos 2 puntos juntos al derecho. Así tejo hasta finalizar la vuelta. Último punto del borde, tejemos al revés. Como tejer vuelta número 2, punto al derecho por detrás, punto al revés por delante, derecho por detrás, revés por delante, derecho, revés, derecho, revés y punto del borde. Como tejer vuelta número 3, pasamos un punto sin tejer la hebra delante del tejido, punto revés. Repito el motivo. La hebra delante del tejido, pasamos punto sin tejer, punto revés. Pasamos punto sin tejer, revés, pasamos punto sin tejer, punto al revés, punto del borde. Como tejer vuelta número 4, tejemos punto al derecho por detrás, punto revés por delante, derecho por detrás, revés por delante, derecho, revés, derecho, revés, punto del borde. Tejimos 4 vueltas. El motivo se repite desde vuelta número 1. Vamos a tejer vuelta número 5 igual que la 1. Primer punto pasa sin tejer, sacamos un punto, 2 puntos juntos al derecho, sacamos un punto, 2 puntos juntos al derecho. Es una puntada bastante fácil, la podemos memorizar rápidamente. Son 4 vueltas que se repiten y tejemos vuelta número 6, punto al derecho por detrás, revés por delante, derecho, revés, derecho, revés, derecho, punto del borde. Bueno, así tejemos repitiendo estas 4 vueltas y obtenemos este hermoso punto calado. Espero que les gustó. No se olviden de suscribirse a mi canal. También los invito a suscribirse a mis redes sociales. Están todos los datos en la información, en la caja de información quiero decir. Y nos vemos en mis próximos videos. Chao, chao.